Si arreglas ese Ferrari, te casas con mi hija Serrío, la herdeira del mecánico aprendiz. El sol implacable de la tarde en California caía sobre Boyle Heights, en el este de Los Ángeles, haciendo que las manchas de aceite en el asfalto brillaran como pozos de alquitrán. Dentro de Ramírez Auto Repair, un pequeño taller familiar que olía a generaciones de trabajo, el aire estaba cargado con el aroma denso del metal caliente, el dulzón químico del líquido de frenos y el perfume amargo del café, cargado que Mateo preparaba en una vieja cafetera eléctrica. El zumbido de un ventilador industrial apenas movía el calor, mientras la música de una radio local se mezclaba con el golpeteo rítmico de las herramientas. Era un santuario de grasa y esfuerzo, un rincón del mundo donde las cosas rotas volvían a la vida bajo manos expertas. A sus 23 años, Mateo se movía por el taller con la confianza silenciosa de quien no aprendió un oficio, sino que lo heredó en la sangre. Llevaba un overol Dickies azul, con las rodillas tan desgastadas que el tejido era casi blanco, y el sudor le dibujaba mapas oscuros en la espalda. Del bolsillo del pecho, como un vigía metálico, siempre asomaba la cabeza de una pequeña llave de tuercas de cromo vanadio. No era una herramienta más. Estaba pulida por el uso constante de su padre y antes de su abuelo, un objeto tan liso y familiar que se sentía como una extensión de su propia mano. Era el único legado tangible que su padre, Eduardo, le había dejado, un recordatorio mudo de la dignidad que se encuentra en el trabajo bien hecho. El chirrido agudo de unos neumáticos de alto rendimiento rompió la monotonía de la tarde, un sonido ajeno y agresivo en la calle, acostumbrada a los motores cansados. Un Ferrari rojo, tan brillante que parecía un espejismo sangriento bajo el sol, se detuvo frente al garaje abierto. La máquina, una bestia de rodeo drive perdida en el barrio, parecía fuera de lugar, como un depredador enjaulado. El motor no rugía. Emitía una tos irregular, un latido enfermo que delataba una falla profunda y costosa. El silencio se apoderó del taller, y hasta la radio pareció enmudecer ante la presencia de aquel vehículo imposible. Del auto descendió una mujer que no pertenecía a ese mundo. Vestía un traje de diseñador color hueso, impecable y rígido, y su nombre era Sofía Ortega. Su mirada fría escaneó el lugar, deteniéndose en las paredes de bloque, en los calendarios de años pasados y en los pósteres de lowriders con un desdén apenas disimulado. A su lado, su hija Lucía observaba la pantalla de su celular con el aburrimiento de quien ha visto todo y no se impresiona con nada. Sofía midió a Mateo de arriba abajo, desde sus botas manchadas de aceite hasta el sudor en su frente, y una media sonrisa de superioridad se dibujó en sus labios. El desafío que lanzó al aire silenció por completo el zumbido de las herramientas de los talleres vecinos. Un par de mecánicos del body shop de al lado y algunos vecinos que tomaban el fresco en sus porches, se acercaron, atraídos por el espectáculo de dos mundos en colisión. La voz de Sofía fue clara y cortante, diseñada para humillar. Le dijo que si él, un simple mecánico de barrio, lograba arreglar esa compleja máquina italiana en 30 minutos exactos, le daría la mano de su hija en matrimonio. La propuesta era un insulto disfrazado de apuesta, una broma cruel para la galería. Si fallaba, solo demostraría lo que ella ya pensaba, que la gente como él nunca podría aspirar a más que a mancharse las manos por unos cuantos dólares. En los ojos de Mateo, sin embargo, no hubo miedo ni sorpresa. Hubo un destello de algo antiguo, un dolor que reconoció al instante. El apellido Ortega era una cicatriz profunda en la historia de su familia, una herida que nunca había cerrado del todo. Aceptó el reto, pero no por la promesa absurda de una boda imposible, ni por el orgullo herido. Lo hizo por la memoria de su padre, Eduardo Ramírez,
un mecánico brillante cuya carrera y reputación habían sido destruidas años atrás por una falsa acusación de robo, una mentira cruel, orquestada desde la corporación que esa misma mujer dirigía. Tocó con el pulgar la cabeza de la pequeña llave en su bolsillo, sintiendo el frío del metal contra su piel. Con el cronómetro del lujoso iPhone de Sofía en marcha, la cuenta regresiva comenzó. Mateo se inclinó sobre el corazón abierto del motor B12, un laberinto de cables, mangueras y metal pulido que intimidaría a cualquiera. Pero él no conectó ninguna computadora, no buscó ningún manual. Cerró los ojos por un instante, un gesto que pareció una oración silenciosa. Puso las yemas de sus dedos sobre la cubierta del motor, sintiendo la vibración enferma, escuchando el lenguaje secreto de la máquina. El pequeño círculo de espectadores contuvo el aliento, observando cómo un joven con una herencia de honor se preparaba para enfrentar al fantasma de una injusticia pasada, con solo 30 minutos para cambiar el curso de su historia. La calle entera se había convertido en un solo testigo, una comunidad unida por la expectativa y la esperanza en uno de los suyos. Y hablando de comunidad, este canal apenas está naciendo y nos da una fuerza inmensa saber desde qué ciudad o país nos acompañan. Déjenos un saludo en los comentarios para sentirnos más cerca. Leerlos nos recuerda que estas historias nos conectan sin importar las fronteras. Ahora, el tiempo corría en contra de Mateo y cada segundo era un grano de arena que caía en el lado equivocado del reloj. El cronómetro digital del teléfono de Sofía era un verdugo silencioso, sus números rojos devorando el tiempo con una frialdad implacable. 29 minutos y contando. El aire del taller se sentía denso, pesado con el calor y la tensión acumulada. Mateo no miraba el reloj. Sus ojos estaban cerrados, sus manos apoyadas con delicadeza sobre la fría admisión del B12. No buscaba un código de error en una pantalla. Buscaba un pulso, una arritmia en el corazón de la bestia de metal. Los murmullos de los vecinos se habían apagado, reemplazados por una reverencia expectante. Era como si estuvieran presenciando un ritual antiguo, uno donde el hombre y la máquina hablaban un idioma que solo unos pocos elegidos podían comprender. Lucía, que había comenzado a observar la escena con una mezcla de morbo y aburrimiento, ahora se encontraba completamente absorta. Veía las manos de Mateo, cubiertas de una fina capa de grasa que parecía un guante de trabajo, moverse con una precisión que era casi hipnótica. No había movimientos bruscos ni dudas. Cada dedo parecía saber a dónde ir, qué tocar, qué sentir. En los círculos de su madre, la competencia era un juego de números en una hoja de cálculo, de palabras afiladas en una sala de juntas. Aquí, en este rincón olvidado de Boyle Heights, la competencia era una danza silenciosa entre el conocimiento y la materia, una demostración de maestría que no necesitaba alardes. Sofía, por otro lado, cruzó los brazos sobre su pecho, su impaciencia manifestándose en un ligero golpeteo de su zapato de diseñador contra el concreto manchado de aceite. El gesto era un metrónomo de su desdén. Se inclinó hacia su hija, su voz un susurro que pretendía ser discreto, pero que cortaba el aire como una navaja. «Esto es ridículo, Lucía. Vámonos. Es obvio que este muchacho solo está haciendo teatro para impresionarnos». Lucía no apartó la vista de Mateo. Su respuesta fue apenas audible, pero firme, una pequeña grieta en el muro de obediencia que siempre había mantenido. «No, mamá, espera, quiero ver». De repente, Mateo abrió los ojos. Había un destello de certeza en ellos. Se movió hacia su caja de herramientas, no con prisa, sino con la economía de movimiento de quien sabe exactamente lo que busca. Ignoró las llaves de impacto y los escáneres de diagnóstico que colgaban de la pared.
Sus dedos rozaron la cabeza pulida de la pequeña llave de cromo vanadio que asomaba de su bolsillo. Un gesto inconsciente, como si pidiera permiso o buscara fuerza en el recuerdo de su padre. Sacó una linterna de cabeza y un pequeño espejo de inspección, herramientas sencillas, casi primitivas para una máquina tan compleja. El problema no estaba en la electrónica principal, como habían asumido los mecánicos de la agencia. 3 concesionarios diferentes habían cambiado sensores y reprogramado la computadora sin éxito. Mateo había sentido algo más, una inconsistencia minúscula en el flujo de aire, una vibración casi imperceptible que delataba una falla mecánica, no digital. Con el espejo y la luz se adentró en las entrañas del motor, en un espacio tan reducido que parecía imposible de alcanzar. El murmullo de la multitud creció ligeramente. Estaban presenciando un diagnóstico que iba en contra de toda lógica moderna, un acto de pura intuición. Localizó la fuente del problema, una diminuta válvula de derivación en el sistema de inyección de combustible, atascada por una impureza casi invisible. Era una pieza tan insignificante que los manuales oficiales apenas la mencionaban. Liberarla requería una herramienta especial, una llave hexagonal con un ángulo específico que, por supuesto, él no tenía. Era un obstáculo diseñado por ingenieros italianos para asegurar que solo sus talleres autorizados pudieran realizar la reparación. La sonrisa de Sofía regresó, esta vez con la seguridad de la victoria. El tiempo marcaba ahora 20 minutos restantes. La primera barrera real se había levantado frente a él. Fue entonces cuando una figura robusta se separó del grupo de curiosos. Era Don Elías, el dueño del taller de hojalatería de al lado, un hombre con manos como mazos y una cara surcada por décadas de trabajo bajo el sol. Se acercó a Mateo y le puso una mano en el hombro, un gesto pesado y lleno de significado. No dijo mucho, su voz era un murmullo grave y respetuoso. Tu padre, Eduardo, era un mago para estas cosas. Decía que no hay máquina que no se pueda entender si la escuchas en paciencia. Él no se rendiría. Las palabras de Don Elías no ofrecieron una solución, pero fueron un ancla. Le recordaron a Mateo que no estaba solo en ese taller. El legado de su padre era una presencia tangible. Mateo asintió, un movimiento casi imperceptible. Miró la válvula inaccesible, luego su mirada recorrió su banco de trabajo, deteniéndose en una pila de metales de desecho. Una idea audaz, casi una locura, comenzó a formarse en su mente. Tomó una varilla de acero delgada y la llevó a la esmeriladora en la esquina del taller. Las chispas volaron en un torrente anaranjado, iluminando su rostro concentrado. El sonido agudo del metal contra la piedra de amolar llenó el silencio, un grito de desafío contra el tiempo que se agotaba. Estaba fabricando su propia herramienta, moldeando el acero a la medida exacta de su necesidad. La audacia del acto dejó a todos sin aliento. Sofía lo miraba con una incredulidad que bordeaba el desprecio. Pretendía arreglar un motor de $500,000 con un trozo de metal afilado a mano. Para ella era la prueba definitiva de su ignorancia, de su falta de respeto por la ingeniería de precisión. Lucía, en cambio, vio algo completamente diferente. Vio ingenio, vio la capacidad de crear una solución donde no existía ninguna. Vio la esencia misma de la resiliencia que su mundo de privilegios nunca le había enseñado. Con la herramienta improvisada aún caliente al tacto, Mateo regresó al motor. El metal se deslizó en el espacio reducido con una precisión milimétrica. Con un giro suave y firme de su muñeca, sintió un pequeño clic, la liberación de la válvula atascada. Un suspiro colectivo recorrió a los espectadores. Había superado el obstáculo, pero el cronómetro mostraba ahora menos de 10 minutos.
El sudor le corría por la sien, mezclándose con la grasa en su piel. El alivio fue momentáneo, porque al limpiar un poco de aceite cerca de la válvula, sus ojos se fijaron en algo que heló su sangre. En el cuerpo del inyector, justo al lado de la pieza que acababa de liberar, había un número de serie grabado con láser, casi borrado por el calor y el tiempo. No era un número cualquiera, era una secuencia que había visto antes, en un lugar que su mente había intentado olvidar. La imagen de un viejo cuaderno de contabilidad de su padre apareció en su memoria, con anotaciones meticulosas, fechas y números de parte. Recordó una noche, siendo un niño, escuchando a su padre discutir por teléfono, su voz llena de una frustración y una impotencia que nunca antes había oído. Hablaba de una pieza, de un recibo, de una acusación injusta. La revelación lo golpeó con la fuerza de un martillo. La pieza que supuestamente su padre había robado de la corporación Ortega, la misma que había destruido su carrera y su espíritu, estaba allí, instalada en el motor del coche de la mujer que lo había acusado. No era una pieza similar, era la misma. La injusticia del pasado ya no era una historia familiar. Un fantasma, intangible, era un trozo de metal frío y real que podía tocar con sus propios dedos. La apuesta, el coche, el matrimonio, todo eso se desvaneció. Ahora se trataba de algo mucho más grande. El tiempo se había vuelto irrelevante, con una nueva urgencia, una que nacía de la rabia y la necesidad de justicia, comenzó a reensamblar las cubiertas del motor. Sus movimientos eran más rápidos ahora, pero igual de precisos. Cada tornillo que apretaba era un paso más cerca de la verdad. Cada conector que enchufaba era una sílaba en la historia que estaba a punto de contar. Los vecinos sintieron el cambio en la atmósfera. La tensión ya no era por si ganaría la apuesta, sino por la tormenta que se estaba gestando en la calma de aquel joven mecánico. Faltando 30 segundos, Mateo cerró el capó del Ferrari con un sonido sordo y definitivo. No había una expresión de triunfo en su rostro, solo una calma sombría, la de un hombre que ha encontrado un propósito mucho mayor que el que se le había impuesto. Se enderezó, se secó las manos en un trapo limpio y caminó hacia Sofía Ortega, deteniéndose a un par de metros de ella. El cronómetro en el teléfono de ella llegó a 0 y emitió un pitido discreto. El silencio en la calle era total, roto solo por el zumbido lejano del tráfico en la autopista. Mateo no dijo una palabra. Simplemente la miró a los ojos, sosteniendo su mirada con una intensidad que la hizo retroceder un paso. Luego, su vista se desvió hacia la llave del Ferrari que ella sostenía en su mano, sus nudillos blancos por la presión. Con un gesto lento y deliberado, él le hizo una seña hacia el asiento del conductor. Su voz, cuando finalmente habló, fue tranquila, pero resonó en todo el taller, cargada con el peso de una década de injusticia. «Arranque el motor, señora Ortega. Es hora de que escuchemos la verdad». El aire en Boyle Heights se había vuelto tan denso que se podía cortar con una navaja. Cada par de ojos en la acera estaba fijo en Sofía Ortega, quien ahora sostenía la llave del Ferrari con una mano que, por primera vez, delataba un ligero temblor. Su máscara de compostura se estaba resquebrajando, revelando la incredulidad y una creciente irritación. El desafío, que había sido un mero entretenimiento para ella, una forma de poner en su lugar a un don nadie, se había transformado en un juicio público del que ella era ahora la acusada. La comunidad entera, su jurado silencioso, esperaba el veredicto que solo el motor podía dictar. Con un movimiento rígido, casi robótico, Sofía abrió la puerta del conductor y se deslizó en el asiento de cuero. El interior del auto, un santuario de lujo y tecnología, de repente se sentía como una jaula. Miró a Mateo, quien permanecía inmóvil, con los brazos cruzados y una expresión que no era de triunfo, sino de una profunda y dolorosa seriedad.
Luego, su mirada se encontró con la de su hija, Lucía, quien la observaba con una intensidad nueva, una mezcla de asombro y cuestionamiento que la desarmó por completo. Por un instante no era la poderosa CEO, sino una madre bajo el escrutinio de su propia hija. Introdujo la llave en el encendido, sus dedos pulcramente cuidados, sintiendo el frío del metal. El silencio se hizo absoluto, tan profundo que el zumbido de una mosca cerca de un charco de aceite sonó como un estruendo. Giró la llave. No hubo la tos enferma de antes, ni el arranque fallido que había humillado a los mecánicos de la agencia. Lo que llenó el aire fue un sonido puro, una sinfonía mecánica perfectamente afinada. El motor V12 no rugió con violencia, sino que despertó con un ronroneo potente y estable, una bestia que había sido sanada desde el alma, no simplemente reparada. El sonido limpio y poderoso del motor fue una bofetada para Sofía y una ovación para la gente del barrio. Don Elías dejó escapar un silbido de admiración, mientras otros vecinos asentían con sonrisas de orgullo. La máquina, que había llegado como un símbolo de un mundo inalcanzable y arrogante, ahora cantaba una canción de humildad y maestría, afinada por las manos de uno de los suyos. El veredicto era unánime y claro. Mateo no solo había ganado la apuesta, había demostrado que el verdadero valor no residía en el precio de las cosas, sino en el conocimiento y la dignidad con que se las trata. Sofía apagó el motor y salió del coche, su rostro una máscara de furia contenida. Caminó hacia Mateo, sacando de su bolso de diseñador un fajo grueso de billetes. Era su herramienta predilecta, el instrumento con el que siempre resolvía cualquier inconveniente, con el que compraba silencio y borraba errores. Lo extendió hacia él, su voz gélida y cortante, intentando recuperar el control de la situación, de reducir aquel momento a una simple transacción comercial que la pusiera de nuevo en una posición de poder. Toma, por las molestias. Lo del trato era una tontería, obviamente. Mateo ni siquiera miró el dinero. Se limpió lentamente la grasa de las manos con un trapo viejo y raído. Cada movimiento deliberado y lleno de significado. El gesto era en sí mismo una respuesta, un rechazo a todo lo que ella representaba. Levantó la vista y la miró directamente a los ojos, su calma más intimidante que cualquier grito de rabia. No me interesa su dinero, señora Ortega. Quiero lo que su empresa le robó a mi padre, su honor. La palabra honor quedó suspendida en el aire caliente de la tarde, cargada con el peso de años de injusticia. El murmullo de los vecinos se intensificó. La historia de Eduardo Ramírez era una herida abierta en la memoria del barrio, la de un buen hombre destruido por los poderosos. La voz de Sofía se convirtió en un susurro venenoso, una amenaza velada que pretendía asustarlo y hacerlo retroceder. Hay cosas que es mejor dejar enterradas en el pasado, jovencito. No sabes con quién te estás metiendo. La verdad no se entierra, señora, solo espera su momento. La respuesta de Mateo fue tranquila, pero resonó con la fuerza de una convicción inquebrantable. La pieza que acabo de reparar, ese inyector de combustible tiene un número de serie, uno que conozco muy bien. Es el mismo que figura en un recibo que mi padre guardó toda su vida. El recibo de la pieza que su compañía lo acusó de haber robado. El color desapareció del rostro de Sofía. La revelación la golpeó con una fuerza visible, haciéndola dar un paso atrás. Mateo se dio la vuelta y caminó hacia la vieja caja de herramientas de su padre, una reliquia de metal oxidado que descansaba en un rincón como un altar olvidado. La abrió con cuidado. El chirrido de las bisagras fue el único sonido en el taller. De un compartimento secreto en el fondo, sacó un pequeño cuaderno de contabilidad.
con las tapas gastadas y las páginas amarillentas por el tiempo. Lo abrió sobre el capó del Ferrari, la cubierta roja y brillante sirviendo de atril improvisado para aquel humilde registro de la verdad. Las páginas estaban llenas de la caligrafía precisa y ordenada de su padre. Con un dedo manchado de grasa, Mateo señaló una entrada específica. Allí estaba la fecha, la descripción de la pieza y, anotado con una meticulosidad dolorosa, el número de serie. Doblado y metido entre las páginas, como una flor prensada, había un recibo de compra original, frágil y casi transparente. La prueba era irrefutable. Mientras Mateo sostenía el cuaderno abierto con una mano, un pequeño objeto metálico se deslizó del bolsillo de su overol y cayó al suelo de concreto. El tintineo agudo de la pequeña llave de tuercas de cromo vanadio rompió el tenso silencio. Brilló por un instante bajo el sol de la tarde, un testigo silencioso de 3 generaciones de trabajo honesto. Antes de que Mateo pudiera agacharse, Lucía se adelantó. Se arrodilló sobre el suelo manchado de aceite, sin importarle su ropa cara, y recogió la herramienta. Se acercó a Mateo y, con una delicadeza que contrastaba con la dureza del metal, se la devolvió. No la puso simplemente en su mano. Tomó la mano de él, la abrió con suavidad y depositó la llave en su palma, cerrando sus dedos sobre ella con ambas manos. El contacto fue breve, pero en ese gesto se selló una alianza, un reconocimiento profundo. Lucía no solo le devolvía un objeto, le estaba devolviendo el reconocimiento del legado que representaba, eligiendo la dignidad de ese pequeño taller sobre la riqueza vacía de su madre. Sofía observó la escena, y algo dentro de ella finalmente se quebró. No fue la evidencia en el cuaderno ni la mirada acusadora de los vecinos. Fue el gesto de su hija. Ver a Lucía de pie al lado de aquel joven mecánico, defendiendo su honor, uniendo sus manos sobre una herramienta grasienta, fue la imagen de todo lo que estaba a punto de perder. La posibilidad de que su hija la abandonara para siempre, de que eligiera una vida de principios en lugar de una de privilegios, fue la única amenaza que su poder y su dinero no podían combatir. «Mamá, ya basta». La voz de Lucía era firme, desprovista de la vacilación adolescente de antes. «Este hombre tiene razón. Lo que le hicieron a su padre fue una injusticia, y si tú no haces lo correcto, yo me quedaré aquí y lo ayudaré a que todo el mundo sepa la verdad. Renuncio a todo, al apellido, al dinero. Pero no voy a ser cómplice de esto». La amenaza de Lucía no fue un arrebato, sino una declaración de independencia. Sofía la miró, viendo por primera vez no a una niña, sino a una mujer con una voluntad de hierro, una voluntad que, irónicamente, había heredado de ella. La batalla estaba perdida. Sofía asintió lentamente, una derrota total y absoluta reflejada en sus ojos. Miró a Mateo, y por primera vez no había desdén en su mirada, sino una forma reticente de respeto. El reconocimiento a un adversario que la había vencido no con fuerza, sino con integridad. Semanas después, el sol de la mañana iluminaba un taller renovado. El viejo letrero de Ramírez Auto Repair había sido reemplazado por uno nuevo, pintado a mano con letras elegantes. Ramírez Añortega Motor Works. No era un acto de caridad, sino los términos de un acuerdo. Sofía había financiado la expansión y modernización del taller, convirtiéndolo en un centro de formación para jóvenes mecánicos del barrio, a cambio del silencio sobre el escándalo. Una forma de enmendar el pasado, aunque fuera por las razones equivocadas, para no perder a su hija. Mateo, con un overol limpio, ahora no trabajaba solo. Enseñaba a un grupo de jóvenes atentos, mostrándoles los secretos de un motor con la misma paciencia que su padre una vez tuvo con él. Lucía no estaba allí como una espectadora. Con una tableta en la mano, gestionaba la administración del negocio, aplicando su educación privilegiada para construir algo real y significativo.
Habían encontrado un propósito en común, una sociedad cimentada en el respeto mutuo y en la reparación de algo más profundo que un motor. Al final del día, cuando el taller quedó en silencio y los aprendices se fueron a casa, Mateo se quedó solo por un momento. Caminó hacia el viejo banco de trabajo de su padre, que había conservado intacto en medio de la nueva tecnología. Tomó la pequeña llave de cromo vanadio, su superficie lisa y familiar contra su piel. La sostuvo con fuerza, sintiendo el peso de la historia y la promesa del futuro en su mano. Miró a través de la puerta abierta hacia el cielo de Los Ángeles, un suspiro de gratitud escapándose de sus labios. El honor no era el final del camino, era el cimiento sólido sobre el cual todo, finalmente, comenzaba a construirse. Y así, con el peso de la herencia de su padre en la mano y un horizonte lleno de promesas, la historia de Mateo nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide por lo que tenemos en el bolsillo, sino por el honor con el que defendemos nuestro nombre y el de los nuestros. Son estas batallas silenciosas, libradas en la honestidad del trabajo diario, las que nos conectan y nos hacen sentir que, sin importar dónde estemos, compartimos las mismas esperanzas y los mismos anhelos de justicia. Para nosotros, que apenas comenzamos este camino, es un regalo inmenso saber desde qué rincón del mundo nos acompañan hoy. Nos daría una alegría enorme leerlos en los comentarios. Déjennos un saludo, cuéntenos desde qué ciudad o país nos escuchan y qué parte de este relato les tocó el corazón. Leer sus palabras nos acerca, nos une y nos recuerda que esta comunidad que estamos construyendo juntos no tiene fronteras. Cada historia es un puente y sus comentarios son los pilares que lo sostienen con fuerza. Si este relato les ha dado un poquito de aliento en el alma, les pedimos con todo cariño que nos regalen un me gusta, que se suscriban para no perderse ninguna de nuestras historias y que la compartan con alguien que necesite un recordatorio de que la fe y el trabajo digno siempre abren camino. Y si en su corazón sienten el deseo de apoyarnos un poco más para que podamos seguir buscando estas voces, el botón de gracias es una bendición que recibimos con una gratitud infinita. Gracias de todo corazón por acompañarnos hasta el final. Que la vida les devuelva con creces toda la bondad que entregan al mundo cada día. Cuídense mucho y recuerden siempre que en cada lucha por lo que es justo, en cada gesto de integridad, nunca, pero nunca estamos solos. Hasta muy pronto, familia.